Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir este ejercicio con ustedes. El enunciado dice: el nivel de intensidad de un punto situado a 100 metros de una fuente sonora es de 60 decibelios. Calcular a. la intensidad sonora en este punto y b. la potencia de la fuente sonora. Muy bien, vamos a pasar entonces a la solución del ejercicio. Entonces, el primer punto es: tratemos de identificar el concepto. Analizando entonces el enunciado del problema, vemos claramente que nos están hablando del concepto de potencia, de intensidad y nivel de intensidad para las ondas sonoras. Esos son entonces los conceptos involucrados para poder solucionar este problema. El segundo punto, entonces, planteamos el problema. Como siempre, mi recomendación al analizar y evaluar un ejercicio para su posterior solución es que hagamos siempre un gráfico de la situación, puesto que esto nos va a permitir entender mejor el asunto e interpretar mejor la información que tenemos para su posterior solución. Asimismo, debemos definir qué fórmulas van a estar involucradas en la solución del ejercicio. En este punto entonces ya entramos a analizar en detalle el problema para su posterior solución. El ejercicio nos dice claramente que hay una fuente sonora. Vamos a decir que la fuente sonora está acá, llamamos F, y que a un punto situado a 100 metros, punto P, se va a escuchar entonces un nivel de intensidad de 60 decibelios, es decir, la fuente emite cierto nivel de intensidad y en este punto va a haber una intensidad y por ende un nivel de intensidad, puesto que esta fuente emite con cierta potencia un nivel de intensidad o una intensidad sonora. Entonces, ¿cómo relacionamos ahora esos conceptos de potencia, intensidad y nivel de intensidad? Entonces nosotros hemos visto en la teoría que el nivel de intensidad, que lo definimos como la letra beta, va a ser igual a 10 por el logaritmo en base 10 de I, la intensidad, sobre I sub 0, donde I sub 0 es un dato conocido y se define como 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Ese I sub 0 es, por decirlo así, el menor ruido que el oído humano podría eventualmente detectar, que es capaz de oír. Entonces, con base en eso se compara el nivel de intensidad. A su vez que la intensidad está dada por la ecuación I igual a la potencia de la fuente sobre 4pi por r cuadrado, donde r es la distancia que hay entre el punto donde se mide la intensidad o el nivel de intensidad y la fuente. Ahí podemos ver que la intensidad con la que uno percibe un sonido pues es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, entre más lejos estemos, menos nivel de intensidad vamos a escuchar. Por eso vamos a ver que una vez identificados entonces estos conceptos, pasaríamos al tercer punto y es la solución del ejercicio o del problema. Entonces, aquí es prudente que veamos qué datos tenemos. Pues nos dicen que la distancia r es igual a 100 metros y que el nivel de intensidad en ese punto son 60 decibelios. Esos son los datos que el problema nos da. E I sub 0, que ya lo definimos previamente. Entonces la parte A del ejercicio nos pregunta cuál es la intensidad sonora en ese punto, es decir, en el punto P que ya definimos. Entonces, la intensidad, que se denota con la letra I, es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora la pregunta es cómo evaluamos la intensidad en ese punto. Entonces tenemos esta ecuación, el nivel de intensidad es 10 logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Qué conocemos de ahí? Conocemos el nivel de intensidad beta y conocemos I sub 0, el menor ruido que el oído humano puede percibir, y de ahí podemos despejar la intensidad en ese punto. Entonces vamos a reemplazar allí en la ecuación y decimos entonces que 60 va a ser igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0. Pero I sub 0 lo conocemos y decimos que 10 por el logaritmo de I sobre 10 a la menos 12. Ahora lo que podemos hacer aquí entonces es pasar el 10 a dividir al lado del 60, entonces nos queda 60 sobre 10 igual al logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. Entonces eso es igual a 6 igual al logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Pero eso a qué es equivalente? Recordemos que como el logaritmo es en base 10, yo puedo decir que esto es 10 a la 6 igual a I sobre I sub 0. Entonces decimos que I va a ser igual a I sub 0 por 10 a la 6. Luego entonces I va a ser igual a I sub 0, que es 10 a la menos 12, que ya lo había colocado, pero volví a indicarlo, vatios por metro cuadrado por 10 a la 6. Simplificando las potencias, 10 a la menos 12 con 10 a la 6 me queda 10 a la menos 6. Y aquí tenemos que I es igual a 10
a la menos 6 vatios por metro cuadrado. Y esa es la respuesta que nosotros estamos buscando. Recuerden, 10 a la menos 12 con 10 a la menos 6 a la 6 es 10 a la menos 6. Menos 12 más 6 es menos 6. 10 a la menos 6 vatios sobre metro cuadrado. Esa es entonces la intensidad que se percibe en ese punto P a 100 metros de la fuente. La parte B del ejercicio nos pregunta que cuál sería la potencia que emite esa fuente que está a 100 metros del punto donde se percibe esa intensidad y ese nivel de intensidad de 60 decibelios. Entonces vamos a ver cómo calculamos entonces esa potencia. Recordemos entonces que la intensidad se define como la potencia de la fuente sobre 4 veces pi por la distancia al cuadrado o por r cuadrado. Entonces de ahí podemos despejar la potencia. Entonces la potencia va a ser igual a la intensidad por 4 pi r cuadrado. Ya tenemos entonces despejada la potencia. Vamos a reemplazar los datos que conocemos y decimos que la intensidad que la acabamos de calcular es 10 a la menos 6 vatios por el metro cuadrado por 4 pi por 100 metros, que es la distancia elevado al cuadrado. Entonces eso nos da que la potencia va a ser igual 10 a la menos 6 vatios sobre metro cuadrado por 4 pi por 100 al cuadrado es 4 pi por 10.000, que es 10 a la 4. Entonces 4 pi por 10 a la 4 metros cuadrados. Entonces metros cuadrados con metros cuadrados se me va a cancelar y me queda la potencia en vatios efectivamente. Entonces la potencia va a ser igual. 10 a la menos 6 y 10 a la 4 se cancelan las potencias. Menos 6 más 4 da menos 2, entonces me queda 4 pi por 10 a la menos 2 vatios. ¿Ok? Ahí está entonces la potencia de la fuente. Y ahí están las dos respuestas que estamos buscando. La intensidad y la potencia de la fuente. El cuarto punto, entonces, mi recomendación siempre es evalúen las respuestas. Recuerden, las respuestas siempre deben tener lógica, las unidades deben ser consistentes. Entonces ahí vemos que efectivamente la intensidad está en vatios sobre metro cuadrado porque la intensidad es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, vatios sobre metro cuadrado. Y la potencia debe estar en vatios, efectivamente la potencia nos da en vatios. ¿Okay? Muy bien. Y varía, si nosotros miramos la ecuación intensidad como potencia, el inverso al cuadrado, fíjense que la potencia es 4 pi por 10 a la menos 2 vatios, 10 a la menos 2. La intensidad está en 10 a la menos 6, o sea, está como va a disminuir en proporción al cuadrado de la distancia, que es efectivamente lo que nos da la fórmula. Luego, las respuestas tienen sentido, lógica y sus unidades obviamente ya comprobamos que son consistentes. Me alegra muchísimo seguir compartiendo esta información con ustedes. Sigan apoyando este proyecto, sigan adelante con sus estudios, no se rindan. Recuerden siempre que la práctica es la que nos va a hacer diestros. Si no practicamos, si no vamos más allá de lo que el profesor nos da, de lo que el tutor nos da o de lo que el libro nos da, pues básicamente no vamos a poder avanzar, no nos engañemos. Así que los animo a que continúen adelante. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.